toda la honra es para ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Padre, te ruego por cada alma en prisión, Señor. Te ruego por cada persona que se encuentra privada de la libertad, Padre. En las cárceles de Colombia, Señor. Aún en el exterior, Papito Santo. Bendice a cada hijo tuyo, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Y te ruego, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, que les bendigas, Padre, les libertes. Padre, cada persona que necesita hoy salud, los que se encuentran en casa, Señor, los que realmente no pueden venir, Señor, los que necesitan un milagro en este momento en su cuerpo, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, Padre, yo te ruego por ellos. Te suplico que hagas ese milagro, Padre. Te ruego por las almas aquí en la iglesia, Padre. Padre, bendícenos. Bendícenos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, Padre amado. Le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Permítenos recibir hoy de tu palabra, de tu bendición, de tu verdad, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Padre, que sea tu Espíritu Santo posándose sobre nosotros. Tu Ruach HaKodesh poniéndose sobre nosotros. En nosotros, dentro de nosotros, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Y amén. Ese aplauso al que vive. Aleluya. 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 Iglesia, buenos días. Nuestro Padre Eterno le siga bendiciendo. Amén. Tome asiento, abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14. Libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14. Tengo mucho jon acá, hijo. Pronto hay un poquito de jon. Resulta que hoy vamos a aprender sobre el oficio sacerdotal. Diga, el oficio sacerdotal. Diga, lo que tiene que hacer mi pastor por mí. ¿Está aquí? Muchas personas creen que el servicio sacerdotal, míreme por favor, y el oficio sacerdotal es ir a visitarlo en su casa. Ese no es el oficio sacerdotal. El oficio sacerdotal realmente consiste en dos cosas, míreme por favor. En que yo presente ofrenda ante Dios por ti y que yo te bendiga como sacerdote de la congregación de la iglesia, como roe del ministerio. ¿Usted sabía eso? La religión católico-evangélico-romana le ha enseñado a la iglesia que el pastor tiene que ir a visitarlo, que cada vez que peca tiene que ir a limpiarle la popó del pecado, y que ese es el oficio del sacerdote. Están equivocados. Muéstreme usted en la Biblia donde el sacerdote iba donde el pecador, escúcheme, y le decía, oiga, deje de pecar, venga, lo unjo con aceite para que usted no peque más, y venga a la iglesia, regrese a la iglesia. ¿Dónde dice eso la Biblia? Yo sé que aquí hay gente antigua que ha leído mucha Biblia. No, el oficio sacerdotal, la unción sacerdotal, el decreto sacerdotal, lo estableció el Padre desde el libro de Shemot de Éxodo. Se lo reveló a nuestro padre Abraham, se lo reveló a nuestro padre Noé, se lo reveló a Enoc. Míreme, Enoc fue arrebatado al cielo. ¿Cuánto lo saben? Usted lo puede leer ahí en Berechit, libro de Génesis capítulo 5. Pero antes de que Enoc fuera arrebatado, él era un profeta, un pastor. Y él estaba predicándole a la gente sobre su pecado y que dejaran de ser impíos. Y eso usted lo encuentra en el libro de Judas. Cuando usted lee el libro de Judas, usted comprende
el servicio apostólico y profético pastoral que tuvo Enoc. Él no fue arrebatado al cielo solo porque le cayó bien a Dios. No, él fue arrebatado al cielo porque realmente hizo el oficio de pastor como él se lo ordenó. ¿Está aquí conmigo? Entonces preste atención. Lo vamos a leer aquí en el libro de Hebreos capítulo 4, en el libro de Levítico capítulo 9, lo vamos a leer en el libro de Primera de Crónicas capítulo 23, capítulo 26, 29, 30, 31. Vamos a leer un poquito de Biblia hoy, pero ¿por qué es importante esto? Míreme, el sacerdote está, número uno, para que presente intercesión por usted, por la iglesia, que presente su ofrenda ante Dios, para que el Padre lo bendiga. Y número dos, el sacerdote está para que lo bendiga a usted el nombre de Él, el nombre de Dios. Otra cosa que vamos a aprender en el discurrir de esta palabra es su obligación como oveja, como siervo, como líder, como diácono, como profeta, como pastor de la iglesia. Porque se han confundido esos roles también. Venga conmigo, por favor, libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Cuando usted comienza a leer el libro de Hebreos, capítulo 4, y lee los versículos anteriores, entonces usted comienza a leer que usted debe entrar en el reposo del Padre, diga, en el Shabbat del Padre. El Shabbat del Padre no es otro más que el Shabbat del Señor Yahshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret. Y ese reposo es guardar sábado, ese reposo es venir a adorarle el sábado, ese reposo es comprender, escúcheme bien, como dice el himno nacional, las palabras del que murió en la cruz. Se lo voy a volver a repetir. Es comprender lo que escribió este síndice ahí. Comprender las palabras del que murió en la cruz. Entrar en su reposo es guardar su Torah, guardar su palabra y entender su palabra. Entonces continuamos aquí y vamos a ver cuál fue el oficio sacerdotal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, Yahshua HaMashiach. ¿Quiere aprender? Tremendo, ¿verdad? Por tanto, leemos la palabra en el nombre glorioso, nuestro abacados, de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor tu Ruach HaKodesh. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿teniendo a quién? Aleluya. Se requiere un gran sumo sacerdote. ¿Recuerdan quién mató a nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach? ¿Quién ordenó su prisión y luego quién ordenó su ejecución? Pues fue el sumo sacerdote, Anás y Caifás. Pero ellos no eran el gran sumo, sino eran el sumo sacerdote de la época. Cuando iban a nacer nuestro hermano Juan el Bautista, ¿se acuerdan? ¿Estaba quién? ¿Quién fue el papá de él? ¿Quién se acuerda? Eso está en el libro de Lucas, capítulo 1. Zacarías, sí, no le he miedo decirlo. Él estaba de sumo sacerdote, presentando el oficio sacerdotal y la intercesión, lo que estamos hablando hoy. Tiene que leer el libro de Lucas, capítulo 1 y 2. Bueno, venga conmigo, por favor, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, escuche esto tan maravilloso que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué hizo Jesús, Yahshua HaMashiach? Traspasó los cielos. Aló. El oficio sacerdotal, preste mucha atención, debe traspasar los cielos. Si no, no sirve de nada el sacerdote. ¿Su oración qué debe hacer? Traspasar los cielos. ¿Su intercesión qué debe hacer? Traspasar los cielos. ¿Su bendición qué debe hacer? Traspasar los cielos. O sea, que traspase desde el tercer cielo al primer cielo acá. Y que la oración y la intercesión traspase de la tierra al tercer cielo. Ahora, leamos, por favor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Míreme, nuestro Señor fue tentado en todo, como humano, pero también como sacerdote. ¿Dónde encuentra usted eso? Como sacerdote y como Dios, fue tentado en el libro de Matillahu, Mateo capítulo 4, y en el libro de Lucas capítulo 4. ¿Está aquí conmigo? Míreme, preste atención a lo que le estoy hablando porque es muy importante. Él fue tentado como humano, como hombre.
pero fue tentado como rey y como Dios. Así que Él, como humano, entiende todas nuestras debilidades. La gente cree aquí que Él entiende nuestro pecado. Si bien es cierto, eso es verdad, no está hablando de eso aquí. Está hablando, míreme, de la necesidad de ser restituidos para la redención del cielo. ¿Sí me expliqué? ¿Qué es lo que? Se lo leo y se lo vuelvo a explicar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Míreme, ¿qué es lo que más necesitamos usted y yo en este momento? Lo que usted y yo más necesitamos es asegurar nuestra vida eterna. Después de eso, lo que usted y yo necesitamos es asegurar que la bendición de Él esté sobre nosotros. Para que usted no dependa del hombre. Entienda eso, no puede depender del hombre. Cuando usted no depende del hombre, o sea, del que me da el trabajo, o de las ventas, o de la producción, usted no va a depender del hombre. Va a depender de la bendición que ya ha declarado y establecido sobre usted el sumo sacerdote. Mientras usted esté mirando que este señor vende más que yo, que esta persona tiene más que yo, que usted está dependiendo del hombre y está siendo envidioso lo que tiene ese hombre. Entonces no puede prosperar porque usted lo que está es preocupado y apretando porque usted no recibe lo que tiene el otro. Pero resulta que el otro está es con el malo, con el diablo, y por eso la brujería, la hechicería le funciona, porque él es de su hijo el diablo. Él es hijo del diablo, perdón, y por eso a él le funciona. Pero nosotros, cuando somos hijos del Eterno, estamos necesitados de la bendición de Él. Procuramos las bendiciones de Él. Y Él nos bendijo a nosotros con toda bendición celestial, Efesios 1:3, de los cielos aquí en la tierra. Diga Efesios 1:3. Mi Padre Celestial, dígalo conmigo, mi Padre Celestial me bendijo con toda bendición celestial aquí en la tierra. Y si usted recuerda, Efesios 3:20 dice que nos dio y nos da mucho más, diga conmigo, mucho más de lo que yo puedo pedir o entender si permito que el Espíritu Santo obre en mí. Entonces, ¿qué necesitamos? La intercesión de nuestro Señor, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no del hombre. No mire al hombre, no se preocupe por el hombre. ¿Puede ver usted que el hombre prospere o que la tienda esté llena, que el lugar esté lleno? Y usted con una sola persona subsiste. Entienda eso. No dependemos del hombre. Dependemos de la bendición del Padre. Venga conmigo, versículo 16. Entendiendo esto, la orden, la misbah del mandamiento es que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Usted sabe lo que está diciendo aquí? Tribulación, gran tribulación, arrebatamiento de la iglesia. El mundo está en un corre, míreme por favor. Que ya se llegó diciembre. Y ya todo el mundo empieza, ay, que el arbolito de Navidad que lleva al infierno los 24, lo dice Satán, lo dice Satán, lo dice Satán. Y el cristiano corriendo a poner las bolitas y los muñecos, y con todo respeto, yo he visto videos que me han enviado de siervos, siervas, pastores. Ay, Padre eterno, no es momento de estar corriendo con el mundo. ¿Me deja gritar? ¡Corra por su alma! Porque ahora es que necesitamos ese oportuno socorro. Cristiano que no esté ahorita en la bendición del Eterno no va a alcanzar el oportuno socorro. Así corra. Tenemos que estar en la visión. Mire, amados, yo quiero que usted entienda hoy, como dice el primer libro de Reyes, el Señor está buscando hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Estudié toda la noche para enseñar todo esto. Y tengo más de 150 versículos y no he podido salir del tercero. Pero yo muy feliz con que usted entienda
que el Padre me ungió a mí para prepararlo a usted, para interceder por usted, para presentar su ofrenda y para bendecirlo. Y ya le di las citas para que usted las lea en casa. ¿Cuántos leyeron libro de Nehemías capítulo 8, 9, 10, 11, 12 y 13? ¿Sí lo leyeron? No podemos dejar vacía la casa del Eterno ahora, porque es en la casa de Dios donde nos juntamos para tener redención, para el oportuno socorro. Ahora es cuando. Escuche esto, venga conmigo. Acerquémonos pues confiadamente, versículo 16, libro de Hebreos capítulo 4. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, racamín, y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuche esto, versículo 5, capítulo 5, versículo 1, perdón. Presten mucha atención porque el versículo 4 es el que yo quiero que usted reciba hoy. Pero tengo que leer el contexto, si no seríamos una secta religiosa. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, preste atención a esto, es constituido a favor de ¿quién? De los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Usted recibió lo que acabo de leer? Eso está desde el libro de Levítico, capítulo 9. Míreme, está hablando de nuestro Señor y Salvador. Antes está hablando del reposo, del Shabbat. Pero viene y dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Está conmigo? Que Él se compadece de nuestras debilidades. Pero dice que Él fue constituido y el sacerdocio fue constituido para que presentemos ofrendas para el perdón de nuestros pecados. ¿Cierto que así dice? La ofrenda está presentada, es la sangre de Él. Pero entonces, ¿por qué dejó apóstoles? ¿Por qué dejó profetas? ¿Por qué dejó maestros, evangelistas, pastores y maestros? Si supuestamente, míreme, ya en la cruz pagó por gracia. ¿Aló? ¿Le cayó el 20? ¿Le cayó la revelación? Mire, está hablando de nuestro Señor y Salvador y mire lo que habla de nosotros los hombres. Preste atención, se lo vuelvo a leer. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Ahora mire esto tan interesante. No sé si me están, atrás me están, acá atrás se está publicando. ¿Alcanzan a leer atrás? Sí. Versículo 2, preste atención a esto, verso 2. Mire, para que se muestre paciente, o sea, tenga paciencia con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Míreme, para que sea paciente, se aguante a los ignorantes y a los extraviados. Ustedes no, porque ustedes están aquí. Pero no falta por ahí el bendecido, ¿sí o no? Pero escuche, lea, versículo 3. Le da risa a mi hermana. Y por causa, está hablando de la debilidad. Versículo 3, y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Míreme. Si esto no estuviera en la Biblia, podríamos decir que es una herejía. Porque nos metieron tanto en la cabeza que Jesús ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Míreme, sí, diga conmigo, sí. Pero si la persona sigue pecando constantemente, ¿cómo se restaura? ¿Cómo se restablece para ser salva? Míreme, a través del sacerdocio. Lo mismo que en el libro de Éxodo, lo mismo que en el libro de Levítico, lo mismo que en la cruz. Todo el que necesitaba un milagro, ¿a quién iba? Pues al Señor Yahshua HaMashiach, Jesús. Mateo 17, se lo traje a tus apóstoles, a tus discípulos y no pudieron liberarlos, ¿se acuerdan? ¿Hasta cuándo se de soportar generación de víboras incrédulas? Y el Señor se despachó allí. Mateo 17 en adelante, ¿se acuerdan? Porque es el único que puede hacerlo, es el sacerdote. Lea conmigo, mire cómo lo confirma el versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Verso 4, ahora sí llegamos donde yo quería llegar.
Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Y cómo fue llamado Aarón? Preste atención, venga rápidamente al primer libro de Crónicas 23:13. Oiga, qué interesante lo que estamos leyendo. Míreme, ¿se imaginaba usted esto? Pues déjeme decirle que yo tampoco. Yo tampoco me imaginaba esto. Pero el Señor lo estableció. Dígale que está a su lado, usted no puede violar la Torá. Usted no puede violar la palabra. Usted no puede hacer eso. Primera de Crónicas 23:13. Mire lo que dice la palabra, aleluya. Los hijos de Amram y de Aarón y Moisés, o sea, ¿quiénes son los hijos de Amram? Aarón y Moisés. ¿Está conmigo? Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Él y sus hijos, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Míreme, el sacerdocio nunca fue quitado. Por eso él ungió a sus apóstoles, y los ungió como maestros, como profetas, como evangelistas. Amén, amén, amén. Efesios 4:7-9, ¿lo recuerdan? Efesios 2:7 en adelante. Míreme, Efesios 2 y Efesios 4. Ahí se confirma este ministerio. ¿Está aquí conmigo? Mire lo que dice. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Yahweh, bendito es su santo nombre, y le ministrasen. ¿Y qué dice ahí? Léalo conmigo. ¿Y qué? Y bendijesen en su nombre hasta Jesús, hasta Yeshua. No, para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Donde hay un verdadero sacerdote que fue escogido del pueblo por su testimonio, 1 Timoteo capítulo 3, y fue ungido por otro ungido, está apartado para hacer este oficio sacerdotal para siempre. ¿Está conmigo? Nosotros fuimos establecidos, pero mire, devuélvase otra vez. Devuélvase otra vez conmigo, bendito es su santo nombre, al libro de Hebreos capítulo 5, y usted se va a quedar aterrado de lo que dice el versículo 5 del capítulo 5. Ya sabemos que como dice el 4, versículo 4 del capítulo 5, se lo repito, y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón, y ya vimos cómo fue Aarón, establecido sacerdote para siempre, pero ¿para qué? Para bendecir al pueblo, para presentar la ofrenda, para presentar el sacrificio. ¿Está aquí conmigo? Miren lo que dice el versículo 5 de Hebreos 5:5. Así tampoco Yeshua, Cristo, se glorificó a él mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Se acuerdan de Lucas 1? Que ya, versículo 37 en adelante, que ya se lo dije. Versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. ¿Cómo? Lo estableció desde el vientre como sacerdote para siempre. ¿Ustedes se acuerdan de Ana, la mamá del profeta Samuel? ¿Se acuerdan de eso? 1 Samuel 1. Recuerden cómo sucedió eso. Desde antes de y en el vientre lo dedicó para siempre. Amén. Siga conmigo. Versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aleluya. Y eso está en el libro de Números, pero eso ahora lo confirma la palabra. Versículo 7. Y Yeshua, Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor y Salvador como hombre y como rey? ¿Qué fue lo que hizo? Ofreció ruegos y súplicas. ¿Hay alguien aquí? Al que podría librar de la muerte. Aquí la gente cree que él estaba rogando por él. Sí, Señor. Pero si usted lee Juan capítulo 17, estaba rogando por ti y por mí. ¿Se acuerdan del versículo 20 al 22 en Juan 17? No ruego por mí, sino por estos y por los que van a creer después de mí. Entonces fíjese cómo está el sacerdocio de nuestro Señor y Salvador ejerciéndose sobre ti y sobre mí hoy para siempre.
Paremos aquí. Me estoy dando a explicar. Míreme, voy a hacerle un resumen. Nuestro Señor estableció el sacerdocio. Número 1, para presentar ofrendas, sacrificios e intercesión por el pueblo. Número 2, fue establecido el sacerdocio para que el sacerdote sea escogido entre el pueblo y sea ungido de verdad, para que ore y bendiga al pueblo para siempre. Hasta aquí me sigue. Nuestro Señor y Salvador hizo lo mismo. Sabe que somos débiles, sabe que necesitamos restauración. Estoy recordando los versículos 14 al 16 del capítulo 4, ¿se acuerda? Y dice que nos acerquemos confiadamente a Él. Luego, Él dice que los sacerdotes sí estamos establecidos para esto. Y dice que Él no se robó esa gloria, sino que Él intercedió por nosotros. Porque ese es el oficio sacerdotal, que no se tomó esa gloria para sí, sino que la dejó para usted y para mí. Usted en cualquier momento de su vida puede ejercer este ministerio porque yo se lo delego a usted. Usted puede orar por otra persona, puede clamar al Padre por ella, para que el Padre la bendiga, para que el Padre la restaure, para que tenga misericordia de esa persona y para que la salve. Esa es la oración de fe o la oración del pecador. ¿Qué más hace el sacerdote? Como ya no estamos en el servicio levítico de la época neotestamentaria, porque aún en la época de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, el diezmo se llevaba al templo, ¿se acuerdan? Y el diezmo se llevaba en especie, pero también había un mandamiento de recibirlo en dinero. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, pero también lo puede encontrar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 24 al 6, donde dice, lleven el dinero para la obra de Dios. Pero antes de ir allá, venga conmigo, por favor. Es que hay que aclarar todas estas cosas. ¿Le está quedando claro? Venga conmigo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, preste atención a esto que me impresiona, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Míreme, en los sufrimientos y las tribulaciones, usted aprendió obediencia. Yo aprendí obediencia. En los dolores más grandes, en el temor más grande, yo me he aprendido a orar, a clamar, a ayunar, a pedir incesantemente ante el Señor. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, aquí ya habla de la cruz y resurrección, vino a ser autor de eterna salvación. Preste atención a lo que está leyendo. Para todos los que lee, mire que no dice autor de eterna bendición. Wow, ¿le cayó el 20? ¿Le cayó el 20? ¿Lo volvemos a leer para que no queden dudas? Porque Él es autor de eterna bendición cuando el sacerdote clama, pide y presenta las ofrendas. ¿Se da cuenta qué diferencia? Dígale que está a tu lado, necesito a mi pastor que ore por mí. Mire lo que dice, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, está hablando de la cruz y de la resurrección, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se dan cuenta, iglesia? Míreme, ahora sí entendió el oficio sacerdotal. ¿Sí lo entendió de verdad? Ya se lo presenté concretamente, sin darle vueltas a esto. Pero ¿cómo se puede ejercer un genuino oficio sacerdotal? A través de la entrega de la iglesia, a través de la congregación de la iglesia. Ya les dije yo a ustedes y les recordé claramente que no se podía abandonar la iglesia. Y lo leímos en el libro de Nehemías capítulo 10, versículo 39. Lo hemos leído hasta el cansancio en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Porque ya la iglesia la tomó por costumbre. ¿Y qué tomó por costumbre ahora? Yo veo el servicio por internet. Porque Dios entiende que he trabajado toda la semana y ha violado el Shabbat. No, yo sé que mi pastor ora por mí. Sí, déjeme decirle que yo sí oro por usted. Así usted no venga a la iglesia. Porque yo quiero curarme en salud cuando el Padre me pida cuentas.
pero cuando le pida cuentas a esas personas que están amañadas en su casa y que ahora so pretexto de pandemia y so pretexto que se metió diciembre con su alegría, mes de parranda y no sé qué más, ya no vienen a la iglesia. No es que ahora la iglesia queda en la casa que... No, esto es un edificio, esto es un templo, esto es una iglesia. Y tenemos que ir donde se dedique la palabra, se ofrezcan los sacrificios, las oblaciones, las ofrendas. Ahí es donde yo debo estar. Entonces el diablo le mete esas mentiras a la gente. No, yo sé que yo recibo por internet, claro, por internet recibe la palabra. Quizá lo alcance la bendición, pero ¿será que la redención sí le llega? Míreme por favor. Hebreos, se lo voy a leer. Y si usted me lo permite, se lo leo en la versión antigua. Mire esto tan impresionante. Esto realmente me impresiona. Mire lo que dice la versión antigua de Hebreos 10:25. Voy a leer la versión K2. No descuidando nuestras propias reuniones en las asambleas, como algunos han hecho una costumbre, sino alentándonos el uno al otro, y hagamos esto tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Porque es en la iglesia donde el ojo se junta con el ojo, la mano con la mano. ¿Y qué hacemos? Adoramos, el pie con el pie, corazón con corazón. El cuerpo se junta y el diablo no quiere que la iglesia se reúna, porque cuando la iglesia se reúne se cumple la misma del mandamiento de Mateo 18 al 20, que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y estamos atando a Satanás porque él ya no es el hombre fuerte. Nunca le diga así. Él es una rata asquerosa, mentirosa, que le está metiendo mentiras a la gente y al pueblo de Dios, que desde la casa puede recibir la bendición. Y eso es mentira, porque el que no se esfuerza y se sacrifica, como dice aquí la palabra, ese no va a recibir la bendición. Usted que me está viendo allá en la casa comiéndose el sándwich y el chocolate y la arepa, qué rico que veo al apóstol, déjeme decirle que usted está oyendo palabra, que le va a servir para el día del juicio, pero no lo va a guardar si usted no se está sacrificando. Pregúntele a mi esposa, no duermo ya. Noches enteras para poder estudiar todo esto y entender todo este sacerdocio. Por eso le doy tantas citas, porque si le doy una cita es porque la leí. Me he leído todo esto, he repasado todos estos libros desde Génesis, toda la noche. Y le voy a decir más. El Señor me reveló esto, amados. Venga conmigo para que usted pueda entender esto. Aleluya. Libro de Nehemías, por favor, capítulo 8. ¿Para qué está el sacerdote aquí? Para hacerle entender al pueblo la palabra. Aló. Para que el pueblo entienda la palabra, capítulo 8, versículo 7. Libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 7. Pero si la persona no pone por obra la palabra, de nada le va a servir para juicio. Usted tiene que leer allí el libro de Juan capítulo 5 en adelante, que dice que ya no los voy a juzgar yo, sino la palabra que yo les estoy hablando es la que lo juzga. Libro de Nehemías capítulo 8 versículo 7, mire cómo habla con vehemencia sobre que el pastor tiene que hacer entender al pueblo la palabra. Y leían el libro de la Torá, de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías capítulo 8 versículo 8, amén. De manera que entendiesen la lectura, versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, que hacían ¿qué? Entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Yahweh, bendito es su santo nombre, nuestro Elohim, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la Torá. Versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviar porciones, porque día santo es a nuestro Elohim. No os entristezcáis, porque el gozo de Yahweh es nuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es santo, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar,
de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aló. El sacerdote está para hacer entender al pueblo. El sacerdote está para bendecir al pueblo. Vea, leámoslo por favor. Aleluya. Sí. ¿Cuántos recuerdan la bendición de Números capítulo 6, versículo 22 al 26 realmente? Donde, y dice, llamó, se lo voy a parafrasear rápidamente, habló Yahweh, bendito es su santo nombre, al sacerdote, a Moisés y Aarón, y dijo, así bendeciréis al pueblo. Y comienza el sacerdote Moisés y Aarón, escúcheme, a bendecir al pueblo después de presentar la ofrenda. ¿Usted me sigue? Venga por favor al libro de Levítico capítulo 9. Libro de Levítico capítulo 9 versículo 22. Para que usted pueda recibir y entender que nosotros los sacerdotes estamos para bendecir al pueblo. Aló. Pero le voy a revelar algo que usted no se imagina aquí. Libro de Levítico capítulo 9 versículo 22. Esto es realmente hermoso. ¿Cuántos llegamos? Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo, ¿y qué? Y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, lea conmigo, después de hacer ¿qué? O sea, presentar sacrificio de holocausto, mire. El holocausto, el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron ¿qué? Entraron nuevamente en oración y salieron de la presencia del Padre para bendecir al pueblo. Y he estado en oración, he estado en intercesión para bendecirlo a usted este día. Y la gloria de Yahweh, bendito es su santo nombre, se apareció a todo el pueblo y salió fuego delante de Yahweh y consumió los holocaustos con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Míreme, ¿qué estábamos viendo en el libro de Nehemías capítulo 8? Que Esdras leyó la Torá y el pueblo entendió. Que Nehemías les hizo entender, Esdras les hizo entender y se alegraron y se gozaron. Y aquí está el mandato divino de que el sacerdote debe presentar los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas del pueblo y luego bendecir al pueblo. Luego entrar en oración y volver a bendecir al pueblo. No sé si me estoy explicando. ¿Está conmigo? Venga conmigo, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 27. Allá adelantico. Primer libro de Crónicas, capítulo 30. Voy a terminar para no abrumarlos, pero le voy a revelar algo que usted no se imagina. ¿Cuánto le dan gloria al Eterno? Qué lindo es nuestro Padre Celestial. Mejor, segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Tengo tanta palabra, Dios mío. El primer libro de Crónicas, desde el capítulo 18, habla lo mismo, pero quiero mostrarle algo. Venga, versículo 27. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 27. Aunque ahorita lo vamos a leer desde el 23 y vamos a continuar con el 31:8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 27. ¿Estamos ahí? Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída. Y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. ¿Lo leemos otra vez? Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Míreme, ¿qué está sucediendo aquí? Cuando tú lees desde el versículo 23 y lees el versículo 24 y 25, el pueblo está presentando voluntariamente ofrendas al Padre Todopoderoso para la restauración del templo, para la bendición del templo y etcétera. ¿Está conmigo? Pero lo que usted no se ha dado cuenta aquí es una cosa que está entre líneas. ¿Qué hizo el pueblo cuando ya estaba bendecido? Comenzaron ¿qué? A bendecir. Y aquí también bendecían al sacerdote. Míreme, nos hemos acostumbrado solo a que el Padre nos bendiga a través del pastor, nos bendiga y le pedimos oración al pastor y el pastor nos bendice. ¿Y quién bendice al pastor? Y no estoy hablando aquí de bendición económica, porque si usted lo lee y lo entiende, no puede, gracias mi amor,
profeta Gracielita siempre atenta, siempre pendiente. No puede el sacerdote bendecir al pueblo si no ha presentado la ofrenda que le han traído al Padre o a él. ¿Está conmigo? ¿Qué sucedía, por ejemplo, cuando se acuerdan del profeta Eliseo o del profeta Elías? Con las viudas, por ejemplo. Primero lo bendecían a él y se llenaba la panza a él y luego sí las bendecía. ¿Se han dado cuenta? ¿Y cómo fue que el Señor bendijo a María, a Miriam, a María, la hermana de Lázaro? ¿Cuántos se acuerdan? Cuando ella rompió ese perfume de nardo puro, ¿se acuerdan? En ese frasco de alabastro que era muy costoso el frasco como el perfume, y etcétera, etcétera. Cada vez que le presentaron una ofrenda a él. Pero lo que el pueblo no ha entendido aquí es que si el sacerdote, como en nuestro caso, pasa la noche orando por usted, pasa la noche intercediendo por usted, usted debe hacer como mínimo lo mismo. Yo sé que hay personas de ustedes, me consta, los veo aquí, me consta. Tengo acá a mi siervo atrás que también a las 3 de la mañana me está marcando tarjeta y yo estoy orando. Siempre le contesto, ¿verdad, Alfonsito? Porque yo estoy despierto hasta ahora. Yo estoy toda la noche despierto, orando por ustedes, clamando por ustedes, pidiéndole al Padre que los bendiga, bajando esta bendición, toda esta revelación. ¿Se da cuenta lo profunda esta revelación? Pero usted también debe orar por mí. Debe hacer un ayuno por mí, debe presentar una ofrenda por mí. No para mí, sino una ofrenda al Padre por mí. Padre, bendice al apóstol Fernando. Estoy en santidad absoluta. Pregúntele, le doy permiso de preguntarle. Hablamos de hecho con la pastora Olguita Ravelo el viernes, que cuando yo enseñé, el miércoles me pasó esto con los ángeles que les conté. Recuerdan, tuve una visitación de ángeles maravillosa el miércoles en la madrugada cuando estaba clamando. De hecho le pregunté al Padre si yo era merecedor, porque no estaba seguro de algo que le estaba ministrando y pidiendo. Cuando me envió 3 ángeles, bueno, ya conté el testimonio. Y me dice la pastora Olguita, yo lo vi, apóstol, y lo mismo que usted me dijo fue lo mismo que yo vi, lo mismo que usted nos contó en su testimonio. Así que le damos la gloria al Padre por eso. Sí estamos haciendo lo que el Padre quiere. ¿Tú estás haciendo lo que el Padre quiere? ¿Tú estás haciendo lo que el Padre quiere? Mire, amados, tengo cientos de versículos aquí, donde comenzamos a elucidar cuál es nuestro oficio, tanto como siervos como sacerdotes. Pero si usted no está haciendo lo que el Padre quiere, cuando Él venga por su alma, y el viernes les enseñé claramente, el que peca no peca contra Dios. El que peca, peca es contra su alma, contra su salvación y redención. Entonces, si hay algún pecado, ya lo dije, lo estamos hablando, aquí está el sacerdote. Presentamos una ofrenda por ustedes y intercedemos ante el Padre por ustedes, clamamos al Padre por ustedes y viene la bendición del Padre. Pero ese oficio sacerdotal también tiene que ser de parte de los prohijados, orar por el pastor, porque nosotros tenemos luchas. Mire, yo no tengo por qué contarles a ustedes esto, pero yo estaba clamando, gimiendo delante del Padre y dije, Padre, pero si soy merecedor de que tú me escuches. ¿Sí me estás oyendo? ¿De verdad sí me estás oyendo, Señor? ¿Sí estoy haciendo lo correcto? Y el Padre envió sus ángeles. Yo le contaba a mi esposa, la profeta Gracielita, fue algo realmente maravilloso que todo ese día, yo llevo varios días sin palabras aquí en casa, porque uno a veces cree que uno clama y clama y clama y no se ve la bendición. Míreme, pareciera que no se ve la bendición, pero el Padre siempre está a su lado, siempre está a mi lado. Y nos envía ángeles para que nos esfuercen. Salmo 91, 11 y 12. Nos toman de los brazos para que no tropecemos en la piedra del camino. Pero tenemos que creer, iglesia. Tenemos que esforzarnos. Mire, el 24 y 31 tenemos servicio aquí. La palabra dice que debemos de traer las primicias. Ya les hablé en el libro de Devarim, está todo eso. Tengo muchas citas que no los voy a abrumar con eso ahorita. Usted ya está preparando su primicia para que este ciclo se cierre en bendición y se abra el otro en bendición y en victoria. Muchos le dijeron a mi esposa, la profeta Gracielita, ay, pero queremos vigilia el 31. Pero resulta que cae jueves, ¿cierto? Cae jueves, 24 y 31. Entonces estamos en esa diatriba de hacer un solo servicio de 7 a 9 y tal luego. Porque yo quería hacerlo por la mañana e irnos a este lugar de retiros para tener vigilia allí. Pero cae entre semana, mucha gente tendrá que trabajar, tendrá que estar ahí, entonces
Pero la palabra profética no se pela, porque el Padre me ha estado hablando de su palabra profética. ¿Quieren discernir los falsos pastores? Ya están hablando de la bendición y del recoger. Y que será el año de la gran cosecha y de recoger el 100 por 1 y 7 veces más. Ya lo están diciendo por ahí. El año 2021 va a ser uno de los años más cruentos y difíciles para la iglesia, para las personas cristianas. En Indonesia, míreme, acaban de degollar 4 pastores con sus esposas, las pastoras, con sus hijos degollados, y les quemaron sus casas. En México acaban de matar 2 pastores el día de ayer. No les puedo hablar de Venezuela, no les hablo de Cuba, que eso es el pan diario de cada día. En Cuba acaban de destruir 2 iglesias con retroexcavadoras, después de que el año antepasado las habían reconstruido. Yo leo noticias también. La iglesia está sufriendo persecución, pero como aquí en Colombia no se ha visto. Pero lo que la gente no entiende es que en la alcaldía hay una persona que es contra Dios. Y quieren y atacan al presidente. No es el mejor, pero lo está intentando. No estoy a favor del, no me agrada. Pero hay un ataque en contra del presidente impresionante. Porque él por lo menos cree en Dios. La gente no se ha dado cuenta del juicio bajo el cual está Colombia y Bogotá. Va a temblar a finales de diciembre. Va a temblar duro en Bogotá, en Cundinamarca, y en enero va a volver a temblar. Y yo ya estoy orando y clamando para que no suceda. Porque ahora sí me tiembla la cola cuando yo digo algo proféticamente. Se cumple al pie de la letra, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es: ¿dónde vas tú a estar? Pero míreme, el Padre me mostró personas fieles como ustedes, que son absolutamente fieles y cristianos de verdad. Me los mostró como parados en una isla redonda, donde el cristiano tendrá un radio de protección como una isla. Donde usted y yo estemos parados, será el lugar más seguro para estar. Pero pobre gente, la que cree en el Evangelio y no se compromete, los que están apartados. El Señor me dijo: estoy harto, asqueado de estas personas, y voy a comenzar a cortar cristianos así. Así que no se asombre si usted comienza a oír: fulanito, ¿qué pasó? Se murió. Fulanito, un accidente y lo mataron, y esto y lo otro, porque el Señor está harto de los cristianos falsos. El Señor nos guarde, hay que orar. Mire, aproveche estos días de fiesta del mundo, no se ensucie con eso, porque la Navidad es altamente pagana, entregada absolutamente a Satanás y sus canciones y sus villancicos y sus cosas. Ande apartado de eso, para que el juicio no nos toque, amén. Y oremos. El Señor me dijo: tenemos que orar para que no tiemble. Podemos de pronto cambiar, aunque yo lo dudo, realmente yo lo dudo, cambiar la voluntad del Padre como hizo Jonás, pero yo realmente lo dudo. Lo único que sé es que donde usted y yo estemos no nos va a pasar nada. Nada nos va a pasar. Imagínense, tembló en Francia, está terrible, en Chile tembló, mejor dicho, esto está terrible. Tenemos que estar pendientes, amén. Orando, clamando, gimiendo, amén. Presentando ofrendas al Señor, presentando ofrendas al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Pidiéndome a mí que interceda por ustedes. Yo lo hago, pero usted tiene que clamarlo también y tiene que orar por mí, amén. Nada sucede si no hay ofrenda delante. Por eso, no sé si usted ha leído alguna vez el libro de Lucas, capítulo 21, y cuando nuestro Señor hablaba, siempre hablaba desde el lugar de las ofrendas.
Y Él mira es el corazón, como la persona da la ofrenda. Entonces tenemos que tener un corazón limpio para que el Padre nos ame. Aló. Y así como lo estamos leyendo en Hebreos capítulo 4 y capítulo 5, el Señor acepte nuestra oración, nuestra intercesión, y nuestra oración e intercesión traspase los cielos. Amén. Iglesia, no le voy a predicar más porque yo sé que usted me entendió hoy. Y saben todas las citas que tengo acá, si quiere tome nota, pero lo que más me interesa es que usted, por favor, estos días los use para estar en comunión con el Padre, porque vienen días cruentos y muy difíciles. Vienen días muy difíciles, pero nosotros, a los verdaderos cristianos, que estemos orando, que estemos clamando, que estemos presentando la ofrenda al Padre, no nos va a faltar nada. No nos preocupemos por eso. Es más, si usted quiere dar un regalo, créame que el Padre le va a dar dinero para eso. Pero que eso no lo mueva, que no sea su motor. Vamos a estar a las 12 de la noche el 24 aquí. Y el 31 año viejo que te llevaste, ¿cómo es que decía la canción esa? Que me dejó el año viejo y que me dejó el año nuevo y que faltan 5 para las 12. No se vaya a dar cuchillo, por favor. Sí, porque no falta el cristiano que está con su familia a esa hora. Faltan 5. ¡Ay, Señor! Sí, perdóneme. Ese payaso, ese pastor. Tenemos es que estar orando a esa hora. Amén. A esa hora acuérdese de mí. Amén. Y póngase a orar. Amén. Por la iglesia. Amén. Por el pastor, por mí. Amén. Yo oraré por ustedes. Amén. Amén. Aleluya. Tome nota si va a tomar nota. Comenzamos hablando del libro de Nehemías capítulo 10 versículo 39. Acuérdense, no podemos abandonar la casa del Eterno. Aleluya. Continuamos con el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25. La ordenanza de dar las primicias 3 veces al año, sobre todo en esta época, está en el libro de Nehemías capítulo 10 versículos 35 al 37. Libro de Nehemías capítulo 10 versículos 35 al 37. Ver cómo nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach es nuestro sumo sacerdote, pero cómo dejó sacerdotes y cómo estableció el sacerdocio, lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Luego vamos al libro de Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10, que ya les leí, ¿verdad? No se toma para él la gloria. Y entonces les hablé cuál es la ordenanza del ministerio sacerdotal, que es bendecir al pueblo, presentar la ofrenda del pueblo e interceder por el pueblo. Y eso está en el libro de Nehemías, hacer entender la palabra al pueblo. Libro de Nehemías capítulo 8, desde el versículo 7 hasta el versículo 12. El de enseñar al pueblo y hacerle entender también en el libro de Levítico capítulo 10, versículos 10 y 11. El que tenemos que enseñar. Luego, el bendecir al pueblo, que es una ordenanza, está en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 al 25, que es lo que vamos a hacer a continuación. También está en el libro de Levítico, bendecir al pueblo, capítulo 9, versículos 22 y 23. Presentamos la ofrenda por el pueblo, clamamos por el pueblo, el Señor bendice al pueblo. La orden de bendecir al pueblo eternamente también se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 13, repito, junto con el libro de Levítico 9, 22, que ya lo apuntaron. La bendición sacerdotal también se encuentra en segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 27. Como es la orden de que nosotros los sacerdotes tenemos que orar e interceder por ustedes y bendecirlos. Pero también lo encontramos ahí mismo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículos 23 y 24. También en el capítulo 31, segundo libro de Crónicas 31, versículos 8. Y luego nos devolvemos al versículo 2, del versículo 2 hasta el 12. Pero el versículo clave es el 8. Luego
encontramos nosotros en el capítulo 32, también ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 22 y 23. Entonces dice la palabra que cuando presentaron la ofrenda, los sacerdotes oraron y ellos tuvieron paz por todas partes. De hecho, aquí está hablando que los reyes miraban todos esos montones que traía la iglesia y preguntó el rey, oiga, pero ¿qué son todos estos montones? Y entonces le contestan los sacerdotes, es todo lo que el pueblo ha traído voluntariamente. Y entonces él ordenó volver a bendecirlos porque el pueblo había dado para la casa del Señor abundantemente. ¿Estamos ahí? Las órdenes de dar voluntariamente, que las vamos a estar aprendiendo en estos días, se encuentra también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 4 al 6. Es la orden de dar voluntariamente, amén. También la encontramos en el primer libro de Crónicas, el que íbamos a leer al principio, capítulo 28, versículos 9 al 20. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 al 20. Luego también en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, está del versículo 6 al 9. También tenemos la oración y acción de gracias en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 9, versículos 12 al 14 y 17. Pero ese versículo 17 enseña algo que usted no sabe. Primer libro de Crónicas 29, 17. Y es que él mira la forma, como yo les acabo de hablar a ustedes, de cómo usted da, de cómo usted intercede, de cómo usted ora por su pastor, porque él escudriña la mente y el corazón de sus hijos. Amén. La orden, repito, de dar para la construcción y el mantenimiento del templo es una orden que está establecida desde el principio, está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 4 al 6. El servicio, de cómo se presenta el servicio, por favor léalo, también está en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 7. Cómo el sacerdote, cómo nosotros presentamos el servicio. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, o sea, sobre el altar del Padre, y lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. O sea, el sacerdote todos los días tenía que preparar el aceite y levantar clamor y oración por toda la iglesia. ¿Está conmigo? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, también habla lo mismo. Hijos míos, no seáis ahora negligentes con el servicio para el Señor, porque el Señor os ha escogido a fin de que estéis delante de Él, para que sean sus escogidos y para quemar incienso. Eso está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Nosotros no tenemos que ser negligentes. Aló. Y terminé. Final. También tenemos que presentarnos delante del Señor con las primicias, que ya se lo hablé anteriormente en el primer libro de Crónicas y en el libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 16, versículo 16 dice, 3 veces al año se presentarán todos los varones delante del Señor, tu Elohim, en el lugar que Él les ha escogido. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la semana, recuerden Shavuot, y en la fiesta de los tabernáculos, o sea, la que acabo de pasar, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. ¿Estamos aquí? En segunda de Crónicas, capítulo 8, versículos 12 al 13, dice que también el sacerdote y también Salomón presentó ofrendas al Señor sobre el altar del Señor que él había edificado en el pórtico. En el primer libro de Crónicas, ya le dije, capítulo 23, versículo 13, está la orden para que nosotros les bendigamos perpetuamente. ¿Lo recibimos? O sea, no me lo inventé, sino que estoy dándoles Biblia de todo lo que he estado estudiando en estas madrugadas. Así que vamos a presentar la ofrenda al Padre hoy, amén. Y yo los voy a bendecir. Mientras tanto, voy a estar orando por toda la gente que está pendiente de nosotros, que realmente no pueden venir, porque de verdad sí están haciendo su oficio y están allá, definitivamente no pueden venir. También voy a orar por Pachito Huertas allí en La Picota, lo bendigo a Pachito Huertas, bendigo a su esposa Julia Escobar, a Deimir, a José Deimir Villamil, bueno, Pati está acá con nosotros, a mi doctor Giovanni Vaquero, que está fuera de la ciudad, pero está fiel en todo sentido, porque nuestros hijos, Jamie Muñoz, están ahí pendientes todos los días, ofrendan, diezman, están orando y clamando. También oro por mi bebé que está ahí en la pancita de Jamie Muñoz, de mi hija Angélica Rincón también,
Tengo otra embarazadita, Carito Cerrato, que está también, o sea, vamos a tener cosecha, aleluya, la iglesia siempre prosperando, amén. Oro por la profeta Esther Valencia, que está allá con el doctor Pascualito, por toda mi amada familia Churi Garnica, que están allí en Cogua, fieles, ofrendadores, diezmadores, intercesores, los bendigo, aleluya. Yane Hoyos, que está allí pendiente también, Raquelita Hoyos, un abrazo. Sandra Paola García, que es una bendición de sierva también. Mari de Varela, que es otra bendición de mujer. Luisa Nieto, que está cumpliendo. Ay, Luisita está cumpliendo añejos. ¿Cuántos siga? Escucha ya usted. Está uno con 13 años, pues, está viejito, ¿sí o no? Pues, aleluya, vamos a orar por mi hija Luisita. Ok, ¿estamos felices? ¿Aprendimos? Mire, lo que viene es grande. Lo que viene es grande, ¿aló? Ahí esa cita me impresiona mucho. Y yo quiero leérsela a ustedes. Permítanme les leo. Mire lo que dice. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen las fiestas por otros 7 días y las celebraron otros 7 días con alegría. Míreme, estoy en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 23. Estaban celebrando Pesach y estaban tan felices, iglesia, míreme, que decidieron celebrar otros 7, o sea, duraron 14 días celebrando. Y miren lo que hicieron. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 20,000 ovejas, y también los príncipes dieron del pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes se estaban santificando. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes, los levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario en el cielo. Míreme, ¿cómo no se iba a alegrar Dios al ver el pueblo trayendo, al ver a los sacerdotes ofrendando, al ver a la iglesia ofrendando semejante cosa? Ahora, mire cómo estaba esa bendita ofrenda. Se celebraron estos 14 días y continuaron la fiesta, mire. Por eso les dije, leamos el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, y mire el versículo 6. Se siguió y esto fue después. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, trajeron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas santas que habían prometido a Yahweh, bendito es su santo nombre, y los depositaron en montones, los diezmos y las ofrendas y lo que habían prometido. En el mes tercero comenzaron a conformar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Preste atención a esto. Desde el mes tercero hasta el mes séptimo, o sea, 4 meses recogiendo todos los días. Cuando Ezequías y los príncipes vieron los montones, bendijeron a Yahweh y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Perdón, se me da la saliva. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadot le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Yahweh, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Yahweh ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Yahweh, y las prepararon, y en aquellas depositaron las primicias de los diezmos y las cosas consagradas, y todo aquello para la bendición del pueblo. ¿Sí está aquí conmigo? Mire, amados, va a haber una abundancia sobre los verdaderos hijos, y yo después de que termine la grabación les voy a decir por qué. Así que vamos a presentar la ofrenda y voy a bendecirlos y a ungirlos a ustedes. Lo voy a hacer acá en la iglesia, pero Jamie, todos mis hijos, Pachito Huertas, familia Churi, Esther Valencia, Yanecita Hoyos, Sandra Paola, Mari de Varela, vamos a estar aquí clamando por ustedes, porque esto se va a hacer en privado, porque hay cosas privadas a las cuales tienen derecho los que vienen aquí. Así que no dejen de venir, los vamos a bendecir ahorita mismo, y vamos a estar 24 y 31 aquí, 7 de la noche, ¿verdad? Y vamos a estar clamando y gimiendo, y vamos a estar en esta bendición. Y tú que estás allí también, ora por tu pastor, ora por mí, me estoy dando la pela, no he dejado de transmitir ni un solo día, así que eso también tiene mucho mérito, y tú sabes a qué me refiero. Sean felices, nuestro Señor, el Espíritu Santo les dice, no dejen de estar pendientes, vamos a quedarnos aquí orando y bendiciendo a la iglesia. Bendiciones, hasta luego.
Amén. Damos un aplauso al Eterno. Démosle